Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Él. Muy bien, mis amados, una vez más, una feliz semana para cada uno de ustedes. Qué bueno es poder reunirnos por este medio para meditar, para estudiar la palabra del Señor. Así que les invito para que antes de abrir y comenzar nuestro estudio podamos orar una vez más a nuestro Dios y vamos a hacerlo de manera reverente. Y les invito para que me acompañen en oración en este momento. Mi Señor y Dios, muchas gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por esta nueva semana que nos regalas. Permite que sea una semana que nos acerque más al reino de los cielos. Gracias por las bendiciones que recibiremos en ella. Sin duda alguna tendremos ciertas dificultades, tendremos que afrontar algunas situaciones, pero todo esto nos llevará a que dependamos más de ti, mi Señor. Ha llegado el momento de abrir tu palabra en esta hora. Permite, Padre bueno, que podamos escuchar tu voz, seguir afianzando nuestro conocimiento, pero por sobre todas las cosas, poder entregar nuestra voluntad a ti y teniendo esa experiencia de vida real con Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este momento. Quedamos en tu presencia en esta hora. Queremos contar con la bendición de la divina providencia. Lo pedimos, te lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, qué bueno es una vez más reunirnos y continuamos entonces con nuestro estudio de el Rey del Norte, el Rey del Sur. Y nuestro texto, el capítulo base ha sido el capítulo 11, donde se encuentra esta profecía. Y mis amados, el texto que hemos utilizado al principio de cada estudio es el verso 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad,
con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras y las invadirá y pasará, y pasará. Eh, mencionaba ayer, estos días que hemos estado estudiando, que Dios traerá todo su pueblo a perfecta armonía y su pueblo va a proclamar el mensaje final a todo el mundo. Mencionaba que Edom, Amón y Moab simbolizan a aquellos que responden a este último llamado, a este último mensaje. Y la palabra remanente sitúa con toda precisión este pasaje en los días finales de la historia terrenal. Y quiero compartir allí en pantalla una diapositiva que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 48. Tomando nota, ¿verdad? En sus agendas, cuadernos. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 48, es el capítulo titulado o la sección titulada Una visión del conflicto. Y dice así: vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo, la otra por el estandarte teñido en sangre del príncipe Emmanuel. O hacemos parte, mis amados, o hacemos parte de esa hueste que llevaba la bandera del mundo, o hacemos parte del estandarte del grupo de aquel que llevaba el estandarte teñido con la sangre del príncipe Manuel. Aquí no hay que pensar en un tercer grupo. O somos o no somos, dice la palabra del Señor. Sigue diciendo la cita. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. El ejército que portaba la bandera, que tenía la inscripción, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ese ejército, ese pueblo triunfó gloriosamente, y que el cielo, y alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Que el cielo, mis amados, nos pueda ayudar y nosotros podamos luchar, batallar para ser parte de ese ejército, de ese grupo que lleva la bandera, donde está inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y que triunfará gloriosamente, mis amados. Ahora, Isaías, el profeta Isaías, en los capítulos 10, capítulo 11, el capítulo 12, yo les mencioné que lo leyeran en casa, ¿verdad? Que los estudiaran, estudienlos. Estos capítulos a nosotros nos ofrece un compendio del derramamiento de la lluvia tardía y del ámbito mundial de la predicación de los mensajes de los 3 ángeles. Isaías, mis amados, señala a la unidad que existirá entre el pueblo de Dios en aquel tiempo y Moab, Amón y Edom, siendo símbolos de aquellos que aceptan este mensaje. Por eso la hermana White confirma esta expresión del pasaje y aclara que el estandarte es Apocalipsis 14:12 con todas sus implicaciones del sábado. En efecto, la predicción de Daniel en relación a Moab, Amón y Edom es consistente con la prueba de la ley nacional dominicana. Y Daniel, el capítulo 11, el verso 41, enseña, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice? Vamos a leer, no lo tenemos ahí en pantalla, en diapositiva, para que podamos utilizar nuestra Biblia. Daniel 11:41, miren lo que dice Daniel 11:41. Entrará el rey del norte, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Daniel 11:41, mis amados, nos está enseñando
que el próximo paso en esta profecía es una ley nacional dominical. ¿En dónde? En los Estados Unidos. Y con esta prueba, el tiempo de gracia comenzará a cerrarse para nosotros, los adventistas del séptimo día. Y esos lugares serán ocupados por aquellos que son llamados los obreros de la hora undécima, simbolizados precisamente por Amón, por Moab, por Edom, ¿verdad? Y yo pienso que este es un pensamiento muy solemne. Pienso que este es un pensamiento muy serio y no puede haber otro pensamiento más solemne que este. Y no puede haber otro pensamiento más serio que este. Ahora, los enemigos o los tres enemigos identificados en Daniel, el capítulo 11, el verso 41, esos enemigos son, o más bien el rey del norte los ve como enemigos, en otros pasajes de la profecía, lo cual apunta a la obra final del pueblo de Dios bajo la lluvia tardía, son aquellos enemigos son identificados por Cristo en el Evangelio de Juan. Acompáñenme con sus Biblias, por favor, al Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 16. Miren lo que dice la palabra del Señor. Esos enemigos del rey del norte. Esos están identificados en Daniel 11:41 y hay muchos pasajes en la profecía que también apunta a que esos enemigos del rey del norte, o que más bien el rey del norte los ve como sus enemigos, son aquellos fieles del pueblo de Dios, ¿verdad? Que caen bajo la lluvia tardía, reciben la lluvia tardía, son aquellos que están identificados por Cristo también. Allí en Juan capítulo 10, versículo 16 dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mis amados, otras ovejas. Estas otras ovejas se encuentran en el redil de Babilonia moderna, en las diferentes denominaciones religiosas que conforman el mundo de Babilonia moderna, la cual, ustedes y yo sabemos, es representada simbólicamente en la profecía como tres enemigos. Ellos son los que no han comprendido la verdad para este tiempo. No obstante, han estado viviendo a la altura de toda la luz que se les ha permitido ver. Y por eso en el tiempo de la ley dominical van a reconocer la verdad y se levantarán con aquellos que están entonces proclamando los mensajes de los tres ángeles con un fuerte clamor. Y antes de la prueba de la ley dominical, la cual es simbolizada por la entrada del rey del norte a la tierra gloriosa, ellos van a ser hallados en la comunión de las iglesias de Babilonia, la cual es descrita como una triple unión en la profecía bíblica. Ahora, miren, la triple unión en Apocalipsis, ¿en qué consiste? La triple unión en Apocalipsis consiste en la bestia, el dragón y el falso profeta. Esa es la triple unión. Y no es nada más que la manifestación actual de los tres enemigos que han sido vistos en forma consistente en la profecía bíblica cuando la obra final del pueblo de Dios estaba siendo ilustrada. Estos tres enemigos en Daniel, el capítulo 11, el versículo 41, equivalen a la reunión, podríamos decir, a la trilogía o a la reunión tripartita de la Babilonia moderna. Sin embargo, esos tres enemigos se representan a aquellos que huyen de la mano de Babilonia moderna. Todo esto que les acabo de decir, mis amados, por supuesto que está de acuerdo con el mismo mensaje para esta hora. Porque mientras el cuarto ángel de Apocalipsis 18 es un llamado a salir de Babilonia, la sierva del Señor, el don profético, también confirma esta verdad. Miren lo que dice la inspiración, sí aparece ahí en pantalla, en la matutina Maranata del 14 de junio.
la página 171. Miren lo que dice. Maranata, 14 de junio, página 171 dice así. Apocalipsis 18 señala cuando como el resultado de rechazar la amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia habrá alcanzado plenamente la condición predicha por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios todavía en Babilonia, ¿sí ven? Esos también se van a convertir en enemigos del rey del norte. Los mismos enemigos de Daniel, el capítulo 11, 41. Y el pueblo de Dios todavía en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de ella, de la Babilonia moderna. Este mensaje es el último que será dado alguna vez al mundo y cumplirá su obra. Cuando aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, según 2 de Tesalonicenses, serán dejados para recibir el fuerte engaño y para creer la mentira. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que permanezcan en Babilonia escucharán el llamado: salid de ella, pueblo mío. La mayoría de los hijos, dice la sierva del Señor, la mayoría de los hijos del Señor se encuentran aún en el mundo de Babilonia moderna. Esos primeros frutos de los hijos. Ahora, cuando en este estudio, mis amados, cuando ustedes y yo consideramos estas tres naciones simbólicas, el término que utiliza la mayoría, el término que utiliza el texto, la mayoría de los hijos, esto es muy importante. Esto es muy importante. La mayoría de los hijos. Esto es muy importante. La palabra aquí traducida al español como la mayoría significa los primogénitos o los primeros frutos. Y se deriva de una raíz que significa sacudir, agitar o zarandear. O sea que esos hijos fieles que están acá adentro van a salir, van a permanecer en el zarandeo. Miren, con ocasión de la ley dominical, en Estados Unidos, el Señor comienza a sacudir, comienza a zarandear los cielos y la tierra por última vez. Los primeros frutos de aquellos que respondan al mensaje de amonestación están allá, en Estados Unidos. Pues es allí donde la prueba final comienza, en Estados Unidos. Moab, Edom y la mayoría, primeros frutos de los hijos de Amón, son el comienzo de las personas que responden a los mensajes de los tres ángeles. Es más, en Isaías, estas mismas tres naciones son representadas, pero el contexto del pasaje de Isaías ubica proféticamente a estas tres naciones exactamente antes de que se cierre el tiempo de gracia para toda la humanidad. La profecía de Isaías demuestra esto al simbolizar la liberación final del pueblo de Dios justo después de representar a Edom, Moab y Amón uniéndose a los fieles de Dios. Vamos a leerlo. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias a lo que dice el profeta Isaías allí en el capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 14. Isaías capítulo 11, ¿verdad? Isaías capítulo 11, verso 14 en adelante, dice de la siguiente manera, vamos a leer hasta el verso 16. Sino que se lanzarán contra los filisteos al occidente y saquearán también a los de oriente, Edom y Moab los servirán. Y los hijos de Amón los obedecerán.
Secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y con el poder de su aliento levantará su mano sobre el río, lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el resto de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la mano que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. En esta descripción que hace el profeta Isaías, ellos están simbolizando la terminación precisamente del fuerte clamor. Y Amón aquí es sencillamente los hijos de Amón. Ya no es los primeros frutos de los hijos en Daniel el capítulo 11, 41. Ahora vemos a estas naciones representando el comienzo del mensaje del fuerte clamor. Y ellos son, por lo tanto, los primeros frutos, o como se tradujo en español, la mayoría de los hijos. Y al final de este mensaje del fuerte clamor, Isaías sencillamente los identifica como los hijos. Ahora, retomando Daniel 11:41, los antiguos enemigos enumerados allí en Daniel 11:41 son un hito profético que identifica a aquellos que se oponen al mensaje de amonestación final de Dios, como también identifica hacia dónde huyen los que responden al mensaje de la lluvia tardía. Ahora, estos enemigos se mencionan en profecías o tipos donde se presenta una predicción o ilustración, ¿verdad?, que identifica el periodo de tiempo del fuerte clamor. Ahora miren, mis amados, estos escenarios señalan consistentemente un asunto concerniente a la ley de Dios que precede al movimiento de la lluvia tardía. Miren, Gedeón, tomando como referencia esto, Gedeón tuvo que derribar el altar de Baal. Es más, Elías tuvo que demostrar el poder de Dios en contraste con el de los dioses de Jezabel, antes que viniera la lluvia. Antes de la tierra prometida vino el monte Sinaí, el pueblo de Israel. Antes del Pentecostés vino el Getsemaní y la cruz. Por eso la profecía de Isaías, el capítulo 10, capítulo 11 y el capítulo 12, comienza con el tema de una ley injusta y culmina en la lluvia tardía. Por eso, mis amados, querido grupo, familia, el tema de la ley precede al de la lluvia tardía y confirma que la ley dominical en Estados Unidos ya ha sido aprobada si aquellos simbolizados por Moab, Amón y Edom están escapando. Y nosotros, al comprender que y quienes representan estas 3 naciones en la secuencia profética, identifica a la tierra gloriosa del versículo 41 como Estados Unidos, porque es en esta nación donde el asunto de la ley dominical comienza. Ahora vamos a leer el verso 42 de Daniel 11. Vamos a mirar lo que nos dice allí. Vamos al verso 42 de Daniel 11, mis amados. Dice la palabra del Señor así: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata. Verso 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Aquí en Daniel, en este versículo, vemos de nuevo al rey del norte utilizando su poder, utilizando su mano como símbolo que tiene el control nuevamente. Él está aquí una vez más tomando el control en las áreas geográficas. Por ejemplo, en el versículo 40 fue Europa Oriental. Tomó el control de Europa Oriental. En el versículo 41 de Daniel, toma el control en Estados Unidos.
En el versículo 42 me está diciendo que ahora toma el control de Egipto o en Egipto. No obstante, como en el versículo 40, esta área geográfica tiene la palabra países unida con su descripción. Y en el versículo 41, señalando a Estados Unidos, tiene la palabra países agregada, pero significa mucha gente, mucha gente. Sin embargo, en los versículos 40 y 42, utiliza la palabra cuyo significado es países. Egipto, en este versículo 42, representa a todo el mundo. Egipto, en este versículo donde dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Aquí Egipto está representando a todo el mundo, todos los países. Este versículo señala el próximo movimiento luego que Estados Unidos adopta una ley dominical y Estados Unidos se doblega, se postra ante Roma. Esto señala al Papa, quien ha traído al mundo a una sola armonía por medio de su vino corrupto. Y vemos que en Daniel 11:42 toma el control nuevamente, o más bien toma posesión. En Daniel 11:42 toma posesión del trono. ¿Qué dice Daniel 11:42? Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Miren, las características simbólicas del rey del sur se comprenden al identificar la palabra sur con Egipto y al aplicar luego los atributos ateos desafiantes del faraón para identificar a quién, al comunismo. Por eso necesitamos considerar la palabra utilizada, sur, Egipto, la palabra utilizada y el contexto del pasaje. Vamos a leer una cita ahí en pantalla del don profético. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 125, el capítulo titulado Conformidad con el mundo. Miren lo que dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 125, Conformidad con el mundo, dice así. ¿Por qué es tan difícil llevar una vida de abnegación y humildad? Porque los profesos cristianos no están muertos al mundo. Tremenda declaración, mis amados. Hay orgullo, hay contiendas, no hay abnegación, hay frialdad, hay orgullo, no hay humildad. ¿Por qué? Porque simplemente los que dicen creer en el mensaje de los 3 ángeles, creer en la profecía, no han muerto al mundo, no han muerto al yo. Es fácil vivir, sigue diciendo la cita, es fácil vivir luego de estar muerto. Muchos desean los berros y las cebollas de Egipto. O sea, han salido del mundo, han salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Y cuando han salido de allá desean regresar a Egipto. Tremenda esta situación. Ellos tienen una disposición a actuar y a vestirse en forma tan conforme al mundo como sea posible, y no obstante esperan ir al cielo. Los tales se trepan por otro lugar, no entran por la puerta estrecha y el camino angosto. Una cita más. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. El capítulo titulado Una exhortación. Dice así, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. La cita anterior, vamos a mirar aquí en la pantalla, vamos a mirar, esa es. Dice así, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, una exhortación.
Me lleno de tristeza, dice la sierva del Señor, cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. ¿Cuál apostasía? Aquí viene. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o a la condenación. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose finalmente hacia Egipto. ¿Acaso no hemos estado buscando la amistad y el aplauso del mundo en vez de la presencia de Cristo y un conocimiento más profundo de su voluntad? Tremenda esta declaración, mis amados. Es muy solemne esta declaración y es muy directa. La página del tomo 5 es la página... Oh, caray, se me olvidó allí colocar esta página. Pero bueno, es la sección titulada Una exhortación. Para el que preguntó por allí, la persona que preguntó en el chat. No, se me olvidó poner la paginación, pero bueno, es la sección titulada, el capítulo titulado Una exhortación. Y esta declaración es muy solemne. Por eso debemos de tener mucho cuidado, mis amados, de no estar colocando nuestros pensamientos aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo del Señor, colocando nuestros pensamientos, nuestra mente hacia Egipto y queriendo hacer cosas dentro de la iglesia como las hace Egipto, queriendo adorar a Dios como lo adora Egipto, como lo adora el mundo. Una cita más, Conflicto de los Siglos, página 611, capítulo 40, el capítulo titulado El tiempo de angustia. Conflicto de los Siglos, página 611, capítulo 40, capítulo titulado El tiempo de angustia, dice así. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo antes de la liberación final del pueblo de Dios. Una cita más, Manuscritos Liberados, volumen 10, página 240, no la tengo allí en pantalla, ¿verdad? No la tengo ahí en pantalla, pero dice de la siguiente manera: el Señor Dios de Israel va a ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo como sobre los dioses de Egipto. Miren, mis amados, hay muchos afines aquí. Aunque hay afines en identidad, el sur y Egipto son dos palabras diferentes, aún son dos palabras diferentes. Si Egipto no representara a otro símbolo, figura o tipo en las escrituras, entonces siempre se diría que Egipto representaría las características de un faraón retador. Sin embargo, Egipto es utilizado más a menudo para simbolizar ¿qué cosa? El mundo de lo que es tomado para simbolizar el ateísmo. Por eso el contexto del pasaje que estamos considerando, Daniel el capítulo 11, verso 42, esto nos señala que el próximo paso para el papado o el próximo paso del rey del norte, luego de que se adopte la ley dominical en Estados Unidos, es moverse ¿contra quién? Es moverse contra Egipto, contra los países del mundo. Por supuesto, esto es lo que Apocalipsis y el espíritu de profecía enseñan que sucederá. Egipto no es el comunismo. Egipto es el mundo.
Vamos a leer 3 textos bíblicos. Busquemos en la Biblia Isaías capítulo 14, donde nos habla de esto que les acabo de decir. Egipto no es el comunismo, Egipto es el mundo. Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante. Dice así. Como caíste del cielo, lucero, Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vamos a leer un texto más, Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 4. Apocalipsis 13, 4, dice así. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora notemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, el don profético, la Biblia, dicen que Satanás, luego de su caída, siempre ha estado trabajando para establecerse como gobernante de este mundo, como el gobernante de esta tierra. La hermana White utilizó muchas veces la ilustración de darse la mano para simbolizar acuerdos con el papado. Y este versículo dice que extenderá su mano. ¿Cuál versículo? El que estamos considerando de Daniel, el capítulo 11. Dice que extenderá su mano hacia el mundo, Egipto. El mundo, por supuesto, la tierra tiene muchos países y todos los países se conformarán a Roma. Pues este versículo declara que los países, Daniel 11:42, declara que los países no escaparán. Ahora, miren, la palabra escapar, para ir concluyendo esta parte, la palabra escapar en este pasaje de Daniel 11:42, la palabra escapar en este pasaje tiene un significado un poco diferente al de la palabra escapar en el versículo previo, versículo que vamos a estudiar más adelante. En el último versículo, el versículo inmediatamente anterior, hablábamos que se deslizaba de la mano para salvarse o ser preservado. En este versículo, escapar comunica la idea de no hallar ninguna liberación del puño de hierro de Roma. Ahora, yo pregunto, ¿es este orden de sucesos consistente con la comprensión adventista? ¿Se somete Estados Unidos, la tierra gloriosa, primero a una ley dominical y luego le sigue el mundo? Sí, mis amados. Eso es lo que pasará. Eso es lo que pasará. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27. El capítulo titulado La obra para este tiempo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, dice así. En la medida que Norteamérica, la tierra de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, el pueblo de todo país en el globo será inducido a seguir su ejemplo. Y dice el don profético
allí mismo en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, que las naciones del extranjero, no está en diapositiva, pero dice que las naciones del extranjero seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Aunque ella está liderando, la misma crisis llegará a los Estados Unidos y al pueblo en todos los lugares del mundo. Primero, los Estados Unidos aprobarán una ley nacional dominical y muchas gentes serán vencidas, muchas gentes, no muchos países, muchas gentes. Entonces allí el mundo seguirá la iniciativa de Estados Unidos y ahora sí muchos países, de hecho todos los países serán vencidos, caerán. Mis amados, los movimientos finales serán rápidos, rápidos. Y el enfoque principal de esta profecía de Daniel, el capítulo 11, está en ¿dónde? El enfoque principal, ¿dónde está? En el papado, en el rey del norte. Durante este tiempo, el pueblo de Dios estará recibiendo la lluvia tardía, proclamando el mensaje de los 3 ángeles en el fuerte clamor, y serán perseguidos por no obedecer las leyes dominicales. Pero más importante todavía, estarán reflejando el carácter de Jesucristo al mundo y al universo en medio de las circunstancias más prohibitivas en la historia de esta tierra. Por eso el versículo 42 de Daniel 11 nos presenta al papado en el proceso de colocar al mundo en armonía con ellos. Y al versículo 43, que es el que vamos a estudiar a partir de mañana, el versículo 43 construye sobre esta información y habla de la estructura financiera que llega a estar bajo el control del papado, describiendo así el periodo de tiempo durante el cual él obtiene el pleno control del mundo. Y en esta instancia, en el versículo 43, en esta instancia, los 10 reyes de Apocalipsis 17 darán su poder ¿a quién? Darán su poder a la bestia. Así que a partir de mañana, mis amados, vamos a estar estudiando, pero es muy necesario retomar algo, unos asuntos interesantes del versículo 40. Miren, el versículo, vamos a mirar en Daniel el capítulo 11, el verso 43, donde dice: se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, los de Libia y de Etiopía los seguirán. En el versículo presenta una división simbólica de la tierra en 2 clases. El tercer mundo en contra del mundo occidental. Los ricos enfrentando a los pobres, los libres contra los esclavos, los pequeños confrontan a los gigantes. Sin embargo, este versículo es definitivo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tendrá que ver o estará en el camino de la marcha final del Rey del Norte. Pero antes, miren, antes de dirigirnos específicamente al versículo 43, es necesario que consideremos la transición. Escuchen muy bien, antes de que entremos al versículo 43, es necesario considerar la transición que ocurre luego de que los 3 muros de los versículos 40 al 43 son derribados. Porque fue luego que Roma pagana conquistó los 3 territorios y asumió el control del mundo. También fue después que los 3 cuernos fueran conquistados que la Roma papal asumió el control del mundo. En el versículo 42 vimos que el rey del norte derribó el tercer muro, el final. Esto es lo que le permite ascender al trono del mundo. Y en este punto, el rey del norte cesa simplemente de ser una iglesia y ahora retoma la posesión
de poder geopolítico gobernante que había perdido desde 1798. Y esta restauración política, en efecto, avanzó cuando Mussolini escribió de nuevo, o escrituró más bien de nuevo, el Vaticano al papado en 1939. Pero la curación no se termina hasta que el cetro de autoridad del papado madura al punto donde la persecución religiosa pueda estar en vigencia una vez más, como lo estuvo antes de 1798. Por eso, en el versículo 43 de Daniel 11, se habla de la herida mortal. Hace referencia, Daniel 11:43 hace referencia que la herida mortal es sanada por completo, como es representando por el rey del norte en la toma del control de las cosas preciosas del mundo. Y vamos a ver, a retomar algunas cositas del versículo 40, porque es necesario retomar por un momento el versículo 40 antes de entrar al versículo 43. Que el cielo nos ayude, mis amados, querido grupo, familia, que podamos estar atentos. Oremos mucho al Señor. Oremos mucho al Señor. Repasemos esto. Los videos que han sido montados en el canal, escúchenlos de nuevo, lean, repasen estas citas. Y mis amados, quiera el cielo que nosotros podamos hacer parte del grupo que lleva el estandarte, la bandera ensangrentada de Emmanuel. Vamos a orar, mis amados. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por este momento especial de estudio. Gracias, Señor, porque nos muestras que la profecía está a punto de cumplirse. El Rey del Norte terminará de recuperar todo su poder, su dominio. Por favor, Señor, que podamos hacer parte de ese pueblo triunfante que recibirá de tus manos la corona de vida eterna. Guíanos, Señor, ayúdanos. Podamos estar atentos a tu palabra, pero cada día haciendo una entrega, una renuncia a los placeres de este mundo y preocupándonos, Señor, por nuestra salvación. Y podamos ser esos canales de bendición a través de tu Santo Espíritu. Quedamos en tu presencia en este día y en esta nueva semana. Levántanos con tu bendición. Lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis amados, el Señor me les bendiga, el Señor me les acompañe en este día y en esta nueva semana. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro.
resucitará. Pronto vendrá, no tardará, Él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá.